estamos. Bueno, saludamos a todos los hermanos que se conectan, ¿cierto? A través del YouTube, igual los hermanos que puedan ver después de que terminamos el estudio, ellos también lo subimos y pueden estar ahí conectados y poder ver. En especial vamos a saludar a un compañero de trabajo. Así que Dios te bendiga mucho, Gerson, que podáis ser bendecido en tu familia, que podáis ser visitado por el Señor y que Él prospere y bendiga todo lo que tú emprendas, tu casa, tu familia sea bendecida por Él. Así que vamos a comenzar, como decimos, el estudio de hoy. La semana pasada quedamos en el versículo 37, ¿cierto? Juan capítulo 11, versículo 37. Hablamos varias cosas la semana pasada, compartimos varias cosas acerca de la muerte de Lázaro, cómo Jesús llega después de haber estado 4 días, ¿cierto? 4 días desde que Lázaro había enfermado. Dios la bendiga, hermanita Pamela, Dios la bendiga mucho. Después de... Bendiciones, mi hermana. Bendiciones a todos. Estamos en Juan capítulo 11, versículo 37. Un pequeño repaso para que comencemos. Dice que compartíamos acerca de que llega la noticia a Jesús de que Lázaro, su amigo, había enfermado, ¿cierto? Y él sigue predicando. Llega después de 4 días a la aldea de Betania. Cuando él llega, Marta sale a recibirlo, ¿cierto? Y Jesús puede consolarlo, le da una palabra, una promesa. Y también espera de ella una declaración de fe, porque le dice que Él es la resurrección y la vida, y le pregunta si ella cree que su hermano resucitará. Vemos que Marta dice, sí, yo creo, y da una declaración de fe hablando acerca eh, de que su hermano resucitaría en el día postrero. Eso es lo que ella empieza a declarar, ¿cierto? Empezamos a ver de que Marta también era una mujer instruida. Sabía acerca del final, sabía acerca del final de las cosas. Dios te bendiga mucho. Kika, Dios te bendiga mucho. Dios bendiga también ahí a mi hermana Lisette. Se conectó también con mi hermano Andrés. Entonces, hablamos de que Jesús llega a la aldea de Betania, ¿cierto? Y sale Marta a recibirlo, ¿cierto? Dice que le pregunta, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Dentro de las cosas que ellas puedan compartir, dentro de las cosas que puedan hablar, ¿cierto? No es que cuestione la muerte ni cuestiona a Jesús por no haber venido, pero ella en cierta forma declara con fe de que si el maestro hubiera llegado, su hermano seguramente hubiera sido sanado, pero en medio de todo Jesús tenía un plan, en medio de todo Jesús tenía todo en control, Jesús tenía el poder para obrar y cierto le dice a ella, yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Vemos también que ella va a buscar a su hermana y María en cuanto llega a Jesús, ¿cierto? Dice que dentro de las cosas importantes que vimos también era que Jesús se había entristecido y se había estremecido su espíritu. Hablamos de que tenemos un redentor, un Mesías que se conmueve con nosotros y que no está ausente a nuestro dolor, sino que también se conmueve juntamente con nosotros. Y cuando María llega al lugar donde Jesús se queda esperando, ¿cierto? Cuando Marta va a buscar a su hermana, la actitud de María es tremenda porque ella viene y se postra a los pies de Jesús. En medio de la situación se postra a los pies de Jesús. Y ahí tienen también una misma conversación. Ella luego nuevamente le dice, maestro, rabí, con mucha reverencia. Podía haber cuestionado a Jesús por el proceso que estaba viviendo. Él le ha dicho, no, pucha, nos fallaste, o haber cuestionado por qué Jesús no vino a tiempo. Pero, sin embargo, ella no cuestiona, se postra, se humilla y le dice, yo sé que si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús viene y le dice esto, que le muestre el lugar donde le pusieron. Vimos también como la omnisciencia y el conocimiento de Jesús, sabía todas las cosas, sabía que Lázaro había muerto, pero aún así les pregunta, ¿cierto? Hablando de la humanidad de Jesús, que aunque era 100% Dios, también era 100% hombre, y le pregunta dónde le habían puesto, y les dice que le lleven ahí, ¿cierto? Ellas le dicen, ven y ve, y Jesús llega al sepulcro. El versículo 35, que es uno de los más cortos de la Biblia, ¿cierto? Dice que Jesús lloró. Y cuando habla de que Jesús lloró, ¿cierto? Vemos también la humanidad de Jesús, vemos cómo él, lo que decíamos, se contriñe, llega al sepulcro y llora en cierta forma porque
por ver, me imagino yo, o entiendo yo, por ver lo que ocasionaba la muerte en el hombre, en el ser humano, y más aún en su amigo, lo que provocaba la muerte. Al sentir eso, Jesús llora y demuestra todo el sentimiento que él tenía hacia esta familia que tanto él amaba. Y los judíos que habían acompañado a María, ¿cierto? Y que habían salido tras de ella desde su casa, se decían uno a otro, mirad cómo le amaba, ¿cierto? Se preguntaban, miren cuánto le amaba, cuánto amaba a Lázaro, que está llorando frente a su sepulcro. Dice el versículo 37, dice, y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Hablamos de que ese milagro impactó la vida de los judíos, impactó la vida de ellos, de que uno que era ciego de nacimiento, Jesús le abriera los ojos. Entonces ellos decían, el mismo que sanó a uno que nació ciego, tenía también poder para haber sanado a Lázaro y haber impedido que éste hubiera muerto. Sin embargo, el plan de Jesús era mostrar, como le había dicho a Marta y a María, su hermana, cierto, que ellos iban a ver la gloria de Dios, que en medio de todo esto ellas iban a ver la gloria de Dios. Entonces, el milagro que se aproximaba, si bien había sido tremendo el milagro del ciego de nacimiento, lo que verían sería como la culminación de su ministerio, lo más glorioso, cierto, que se puede ver en todo el ministerio de Jesús. Así que vamos a comenzar, ¿cierto? Esta era una introducción. Vamos a comenzar. Juan 11, vamos a leer del 38. Hoy día vamos a leer hasta el 44. Juan 11, 38 hasta el 44. Vamos a leer de 2 en 2, ¿cierto? Ahí vamos leyendo de 2 en 2. Así que no sé quién puede comenzar, 38 al 39, luego así vamos leyendo 2 versículos cada uno. Ya. Desde el 38, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a los altos, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Amén. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Dice, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejarle ir. Tremendo, ¿cierto? Vamos a analizar, ¿cierto? Como siempre lo hacemos versículo por versículo. Vemos que en el versículo 38, ¿cierto? Habla de que Jesús llega al sepulcro, les dice, y lo que hablábamos un poco en la introducción, les pregunta a las hermanas dónde la habían puesto. Dice que ellas le llevaron al sepulcro y cuando Jesús llegó ahí, dice que estaba otra vez profundamente conmovido. Vemos en todo esto, y quizás suena repetitivo, pero vemos la humanidad, el sentimiento de Jesús, que no era ajeno al dolor de esta familia, que eran sus amigos, ¿cierto? Gente que él amaba, gente con la que él había compartido muchos momentos dentro de su ministerio. Hablamos de que Betania era como el centro de operaciones del ministerio de Jesús. Entonces Jesús, al ver que ellos estaban pasando esta situación, y yo creo que también al ver la emoción de ella, el dolor, el llanto que quizás las hermanas tenían ahí al ir nuevamente a donde le habían sepultado, no sé. Todo eso provocaba que Jesús estuviera conmovido, estuviera en cierta forma entristecido, sintiera el dolor de ella. Dice que cuando vino al sepulcro era una cueva. Vemos que en el Antiguo Testamento, de hecho en el libro de Génesis capítulo 26, habla de que Abraham sepulta a Sara, ¿cierto? La sepulta en una cueva. Era como habitual desde ese tiempo
de que los muertos no eran sacrificados hoy día como en tierra, así como lo hacemos nosotros, sino que la mayoría de las veces eran sepultados en cuevas. Las cuevas a veces habían dos tipos de sepulcro, uno donde se hacían un hoyo en la piedra y ahí se entraba y se dejaba el cuerpo del muerto, pero otros sepulcros eran también un tipo de cueva donde tenían una escalera y en el fondo de esta cueva, ¿cierto? Bajando la escalera se ponía el cuerpo del muerto con especie aromática, ¿cierto? Se enrodaba en un sudario, ¿cierto? Y ahí se sepultaba. Y estas cuevas o sepulcros se tapaban con una roca grande. La mayoría de las veces era como una rueda de roca, ¿cierto? Y que esto cubría el acceso al sepulcro, esto cubría, ¿cierto?, la tumba del muerto. Entonces, por eso dice aquí el versículo 38, dice, era una cueva y tenía una piedra puesta encima, era una piedra grande que impedía que cualquiera pudiera sacar el cuerpo del muerto. Versículo 39 dice, versículo 39 dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Cuando Jesús viene y les dice esto, les da la instrucción, ¿cierto? Les dice que muevan la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, porque es de 4 días. Entonces, Jesús viene y le da la instrucción y le dice que abran el sepulcro, que abran la tumba, que remuevan la piedra. Pero cuando Jesús viene y le da esa instrucción, ¿cierto? Cuando Él les dice eso de que remuevan la piedra, resulta que su hermana le dice que ya tenía mal olor, que ya había entrado a un proceso de descomposición, de que ya había entrado en un proceso donde su cuerpo ya estaba como siendo afectado, ¿cierto? Por todo lo que quizá conlleva el hecho de la muerte, quizá microorganismos, ya estaba en un periodo de descomposición. Por lo tanto, la hermana le dice, ya tiene mal olor, lleve ya, es de 4 días, ¿para qué lo vamos a abrir? Y de hecho, el hecho de abrir el sepulcro hablaba, en la época era considerado incluso una falta de respeto para el muerto, para el difunto. Quería decir que como que se estaba profanando su tumba. Sin embargo, Jesús insiste, ¿cierto? Jesús les da la orden, ¿cierto? Que muevan la piedra, que abran el sepulcro, porque Él algo quería hacer, algo tremendo, ¿cierto? Algo que quizás sus hermanas no habían entendido hasta ahí. Pero cuando habla igual, ¿cierto? De que cuando habla Marta, de que llegue ya, porque es de 4 días, también hay algo bien profundo ahí. Hablamos, y el otro día compartíamos de esto, porque los judíos pensaban, su creencia, y de hecho su enseñanza, su libro, hablan de que el alma del muerto cuando fallecía quedaba rondando su cuerpo durante 3 días. Eso está escrito en el Talmud, es parte de los escritos de ellos, ¿cierto? De que el alma del muerto, del finado, como podríamos decir, de la persona que fallece, se quedaba 3 días girando o rondando el cuerpo, ¿cierto? Inerte. Y después de 3 días el alma ascendía, el alma subía, ¿cierto? A la presencia de Dios, al seno de Abraham, o el alma entraba en el lugar, ¿cierto? Del Seol, o esperando, ¿cierto? El tiempo de la resurrección. Eso es lo que ellos creían. Entonces, cuando Marta dice, lleve ya, porque es de 4 días, le está diciendo igual que no había ninguna posibilidad de que Lázaro resucitara, porque su alma ya había ascendido, ya estaba en el seno de Abraham, ya estaba, ¿cierto?, en el Seol o en el lugar de reposo de la alma, ¿cierto? Entonces, ya era imposible que él se levantara. Jesús es lo que está diciendo, ¿para qué lo vamos a abrir si su cuerpo ya tiene mal olor, ya está en descomposición y es imposible que él se pueda levantar de los muertos? Miren lo que dice el versículo 40. ¿Cierto? El versículo 39 dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, porque es de 4 días, no puede resucitar, su alma ya ascendió. Pero mire lo que dice Jesús. Jesús le dice, no te he dicho que si crees verás
la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces es tremendo lo que Jesús le había hablado, lo que Jesús le había anunciado, de que él iba a resucitar a su hermano, de que Lázaro iba a levantarse de los muertos. Ellos aún así no habían alcanzado a asimilarlo. Habían puesto quizá su doctrina, habían puesto el conocimiento que tenían, pero no habían podido entender de que Jesús estaba hablando de que en este tiempo iba a resucitar a Lázaro. Entonces Jesús viene y le recuerda, le dice y le pregunta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Él sería glorificado con el milagro impactante, ¿cierto? De hacer volver al muerto a la vida. Tengo un escrito, es evidente que todo el ministerio de Cristo tiene que ver con la gloria de Dios. Todo lo que él habla, ¿cierto?, es acerca de la gloria de Dios, en lo que podríamos considerar como grandes cosas, ¿cierto? Jesús siempre habló acerca de que él haría la gloria de Dios, de que él glorificaría al Padre, de que su ministerio era y su fin era glorificar a Dios y cumplir con todo lo que él le había dado. Mire, busquemos una palabra que está en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 4. Juan capítulo 17, versículo 4. Amén. Amén. En el nombre de Jesús, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Yo te he glorificado en la tierra, ¿cierto? Ese era el fin de Jesús, glorificar a Dios. ¿Y qué es lo que le estaba diciendo, cierto? A Marta y a María, ¿cierto? En lo que les dice es, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Primero le da igual una conexión, le da como una condicionante, le habla de que ellas deben creer, de que deben activar la fe, de que ellas tenían que tener una actitud de confiar, de creer que Jesús algo iba a hacer, ¿cierto? De ellas correspondía el hecho de mover la piedra. Jesús tenía el poder de con una palabra haber hecho que la piedra fuera removida, pero lo que les dice a ellos les da una instrucción, en cierta forma, para que declararan o demostraran la fe que tenían en él, lo que él estaba diciendo. Ellas tenían que mover la piedra, ellos tenían que tener una actitud de fe para que Jesús pudiera hacer el milagro. Versículo 41. Dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Entonces, quitando la piedra de donde había sido puesto el muerto, Jesús, alzando los ojos al cielo, ¿cierto?, a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído, ¿cierto? Y el versículo siguiente dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Lo primero que él hace, ¿cierto?, dice, Padre, empieza a dar gracias, ¿cierto? Empieza a en cierta forma agradecer el milagro que había de ocurrir, el poder de Dios que se iba a manifestar a través de sus palabras, agradecer lo que Dios iba a hacer por respaldarlo, porque él sabía y tenía claro que el muerto se iba a levantar, y empieza a glorificar a Dios. Pero es tremendo porque él no habla ni dice como una palabra antes del Padre o al Padre, sino que él habla directamente con su Padre, ¿cierto? Quien clama a él es el unigénito, el único que había salido de él, y empieza a glorificar, mirar hacia arriba, ora, da gracias. Habla de que igual hay algo que cuando Jesús le da la orden, ¿cierto?, de que muevan la piedra, quizás muchos de los que estaban ahí, porque había mucha gente, quizás muchos de los que estaban con Marta también se opusieron o dijeron o estaban de acuerdo a las palabras que ella le decía acerca de que ya tenía mal olor, pero al final, cuando escucharon las palabras de Jesús, estuvieron de acuerdo en remover la piedra y abrieron el sepulcro de donde estaba Lázaro. Es tremendo, pero Jesús, cuando clama, era algo habitual para él, ¿cierto? Encomendar su causa, orar, darle gracias al Padre, fortalecerse, tener un tiempo de intimidad.
Antes de hacer el milagro, Jesús alza sus ojos, mira hacia arriba y le dice, Padre, gracias, gracias por lo que va a ocurrir. Empieza en cierta forma a orar de forma profética, declarando de que de que el Padre estaba en control y que Jesús estaba próximo a poder ver una vez más la gloria del Padre, la gloria de Dios en medio de ellos, en medio de toda esa gente que quizá estaba ahí en medio de la multitud. Es tremendo que cuando Jesús pasaba largas horas orando y también que Él también les enseñaba a ellos a orar. ¿Se acuerdan cuando Jesús empieza a compartirle acerca del Padre Nuestro? Mire, busquémoslo, eso está en la palabra en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 9. Jesús le enseña a orar a sus discípulos. Dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Así les enseñó a orar, ¿cierto? Cuando Jesús viene y empieza a enseñarle, a hablarle acerca de la oración. Cuando nosotros hablamos acerca de la oración, igual es profundo, porque tenemos que ponernos en el contexto que Jesús estaba compartiendo aquí con sus discípulos, personas que eran judías, que tenían una religión judía, personas que eran parte del pueblo de Israel, no eran personas que desconocían. Hay muchos rezos que los judíos hacen. De hecho, hay muchos rezos que son parecidos a lo que esta oración modelo, como nosotros la conocemos, el Padre Nuestro, ¿cierto? Para nosotros el Padre Nuestro es como una oración tipo que Jesús dejó y que le enseñó a sus discípulos. Pero para los judíos era algo normal repetir rezos constantemente, ¿cierto? Y hacer esas oraciones con las que ellos se conectaban. Y de hecho, las palabras que Jesús usa eran las mismas que ellos usan en sus rezos. Cuando hablan de Padre Nuestro, la palabra en hebreo es Avinu. Y cuando ellos constantemente hacen la oración ellos repiten, cuando oran dice Avinu, Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro, y empiezan a invocar el nombre de Dios y empiezan a hacer sus oraciones para bendecir el pan, para orar, para dar gracias por el despertar, para pedir por poder viajar, para pedir por los alimentos. Todo es un rezo para ellos. Pero aquí Jesús empieza a hablarle empieza en cierta forma a mezclar los mismos rezos de ellos y empieza a orar, ¿cierto? Como enseñándoles que no era solamente el repetir sus rezos, sino tener una comunión estrecha con Dios y empezar a rogarle. Por eso dice, cuando vosotros oréis, orar así, ¿cierto? Padre nuestro, reconocer, ¿cierto? La paternidad del Eterno, de Dios, ¿cierto? Padre, que se haga tu voluntad, la voluntad tuya que está en el cielo, ¿cierto? Así como está en el cielo, así también se haga aquí en la tierra, que venga tu reino, que se establezca el reino que está en los cielos, que se establezca aquí también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a los deudores. No nos metas en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, reconociendo, ¿cierto?, acerca del poder y la grandeza de Dios, ¿cierto?, reconociendo la grandeza del poder de Dios, y le enseña, ¿cierto?, así, pero que cuando ustedes oren, que no sea, ¿cierto?, una oración repetitiva. Jesús en su oración mezcló muchas de las oraciones judías. Ellos tienen unas oraciones que le llaman, tienen una cantidad de oraciones que ellos le llaman amidad. Amidad son varias oraciones que ellos hacen, y dentro de sus oraciones empiezan así, mire, para que, yo sé que quizás ustedes nunca han escuchado una oración de ellos, pero cuando ellos oran, los judíos también repiten estas palabras, y fueron las mismas palabras que Jesús usó. Mire, dentro de la amidad hay una oración que dice así: nuestro Padre, nuestro Rey, sé benévolo y ten misericordia, santificado sea tu gran nombre.
Dame el pan que nos corresponde, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que pecaren contra nosotros. Exaltado y santificado sea tu gran nombre, como está escrito en la Torá, en el mundo que Él creó según su voluntad. Entonces son palabras que ellos conocían totalmente, eran palabras que ellos, dentro de todo ellos quizá usaban habitualmente, pero Jesús le habla de que no lo hagan de forma repetitiva, sino que se conecten a través de sus oraciones con Dios, conversen con Dios y tengan una estrecha relación con Él. A través de esto iban a poder lograr ser bendecidos. Entonces Jesús viene, alza su voz frente al sepulcro y dice: Padre, gracias porque tú me oyes. Yo sabía que tú siempre me oyes, pero lo decía por ellos, para que ellos creyeran, para que aquellos creyeran, para que los judíos que estaban alrededor de él, que habían cuestionado todo su ministerio, que habían cuestionado su enseñanza, que habían cuestionado las obras que él hacía, pudieran darse cuenta de que efectivamente Jesús provenía de Dios, que efectivamente de Dios había salido. Como cuando ellos le decían: tú eres hijo de vuestro padre el diablo, ¿cierto? O cuando le decían que Jesús tenía demonio. Aquí él empieza a orar declarando de que efectivamente reconocieran que él provenía de Dios y de Dios había salido. Aquí hay un comentario de un teólogo que se llama el doctor La Cueva. Dice: Jesús celebra la victoria antes de empezar la batalla. Jesús, al dar gracias, está celebrando una victoria antes de empezar la batalla. Sin duda no es la misma relación la nuestra con el Padre como era la de Cristo. Sin duda, cuando él clama y dice Padre, efectivamente estaba hablando acerca de su Padre, ¿cierto? De esa relación estrecha. Y cuando él da gracias, está declarando la victoria antes de comenzar la batalla. Versículo 42, volvemos a Juan 11:42, dice: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que ellos crean, reconozcan que de ti he salido, de que tú me has enviado. Versículo 43 dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Cierto? Habiendo dicho esto, habiendo descubierto, ¿cierto?, la tumba, haber movido la piedra, ¿cierto?, él da gracia y luego dice esto, declara a gran voz: Lázaro, ven fuera. Tremendo. Jesús declara una palabra con autoridad. La voz de Jesús era la misma voz que quizás estaba con el Padre creando cuando dijo sea la luz. Aquí no era un clamor normal. Aquí estaba hablando el Todopoderoso, el creador de todas las cosas, el que tenía poder sobre la muerte. Estaba hablando y estaba dando una orden a través de su Hijo, del Mesías, a través de Jesús, ¿cierto? Lázaro, ven fuera. Y fue tal la autoridad, ¿cierto?, que el que estaba muerto resucitó. Esa palabra autoritaria, esas palabras de poder, es la misma que cita el apóstol Pablo cuando habla acerca de la resurrección. Mire, busquémosla, esa palabra está ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 6, versículo 16. Habla de la palabra con autoridad, de la palabra de poder. Esa será la misma palabra que nos levantará y que nos resucitará a los que estén durmiendo en él, y a los que hayan quedado, ¿cierto?, lo hará subir al encuentro del Señor en las nubes. Primera de Tesalonicenses 4:16. Cuatro 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿cierto?, hablará, ¿cierto? ¿Cómo dice? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa voz, ¿cierto?, que habla el apóstol Pablo, esa con trompeta, con voz de mando, esa voz fue la que Jesús declaró afuera y dijo: Lázaro, ven fuera. Y es tremendo porque el versículo siguiente, el versículo 44, dice:
¿Cómo dice Juan? Juan 11:44. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Es tremendo porque cuando Jesús clama, ¿cierto? Y declara la palabra con con esa autoridad, ¿cierto? Que habla el apóstol Pablo, esa misma autoridad, y declara, Lázaro, ven fuera. Dice que el que había muerto salió atada las manos y los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. Está la autoridad, está el poder de Dios, está la declaración de la palabra de Jesús, que cuando Él le declara, el muerto, ¿cierto? Sale. Y es tremendo esto porque, ¿cómo si es que quizá el sepulcro de Lázaro, ¿cierto? Estaba en una cueva o había una escalera? ¿Cómo Lázaro caminó hasta ahí si andaba atado sus manos y sus pies? Y atado su rostro sin poder ver cuando caminaba. No es que Lázaro estuviera al lado de la puerta. Él tiene que haber andado. Se cree o se piensa que la autoridad de la palabra de Jesús fue tal que el muerto se levantó y estaba en la puerta, estaba ahí a la entrada. No es que caminó Lázaro ahí atado o empezó a arrastrarse, sino que la autoridad de la palabra lo trajo fuera del sepulcro. Y salió atada las manos, ¿cierto? Y mandó Jesús a desatarle. Fue tal la autoridad de Jesús, ¿cierto? De que él, a pesar de estar muerto, a pesar de estar 4 días, a pesar de estar quizá en el seno de Abraham, no sé dónde estaba, pero cuando Jesús declaró la palabra, el hombre que estaba muerto se levantó y caminando. Es tremendo, llevaba 4 días sin tomar agua, 4 días sin comer nada, 4 días ahí atado, muerto, ¿cierto? Sin ninguna posibilidad. Pero cuando él se levante de la muerte, tiene la capacidad de levantarse, de estar de pie. Y cuando lo desatan, él sale caminando. De hecho, no tiene como lógica ante la ciencia, porque un enfermo quizás de día ni siquiera se puede levantar, pero la palabra de Jesús lo levantó, lo resucitó de tal forma, ¿cierto? Que el hombre estaba pleno. Lo que ocurrió fue un tremendo milagro ahí. Y Jesús le mandó a desatarle, ¿cierto? ¿Para qué? Para que él pudiera, ¿cierto? Caminar y ser libre. Jesús declaró una palabra y hizo un tremendo milagro en la vida de Lázaro. Y los entendidos dicen que Jesús lo llamó primero por su nombre. Lázaro, ven fuera. Compartíamos eso igual el domingo pasado, ¿cierto? Porque Jesús, si no lo llama por su nombre con la autoridad que estaba declarando, lo más probable es que todos los muertos que hubieran estado sepultados ahí, todos salieran caminando. Pero cuando Jesús lo cita, lo llama por su nombre, dice que él se salió del sepulcro por el poder de la palabra. Es tremendo lo que ocurrió ahí. El poder de Jesús, ¿cierto? El poder de la palabra. La muerte no podía resistir la voz del Creador. La muerte no podía resistir la orden que Jesús le dio. Por eso Jesús igual habla eso de que la muerte no puede resistirlo. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Muerte, yo seré tu muerte. Aquí estaba Jesús, ¿cierto? No solo venciéndole a él a través de su resurrección, sino dándole una orden a la muerte para que devolviera uno que llevaba ya 4 días sepultado. Es tremendo lo que ocurrió. ¿Y qué es lo que dice? Que le desataron, ¿cierto? Y le dejaron ir. El hombre pudo ver, ¿cierto? Pudo ver la gloria de Dios. Lázaro pudo levantarse. Vemos que, y analizando en profundidad esta palabra, vemos que la actitud de fe de esta hermana, de poder mover la piedra, a pesar de no haber ninguna esperanza de que se levantara, trajo como consecuencia, ¿cierto? Un milagro, que su hermano pudiera volver a la vida. Nunca se vio tal cosa, ¿cierto? En el Antiguo Testamento. Nunca alguien vino y levantó, ¿cierto? A un hombre que llevaba días muerto, ¿cierto? Nunca hizo este tipo de milagro con una palabra, ¿cierto? Es tremendo lo que Jesús hizo y toda la gente que estaba ahí. El versículo 45 dice, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Efectivamente, la gloria de Dios se manifestó en ese lugar. La gloria de Dios se manifestó ahí afuera del sepulcro. La gloria de Dios se dejó ver en esta familia. ¿Por qué? Porque quizás creyeron. Remuevan la piedra. Estaba, ¿cierto?, muerto día. Había mal olor, no había ninguna esperanza. Pero sin embargo, una palabra de Jesús cambió la realidad. Hay muchas situaciones que nosotros vivimos y lo compartíamos hace
2 domingos atrás, ¿cierto? El domingo antepasado compartíamos eso en la iglesia. Hay muchas situaciones que nosotros como cristianos también enfrentamos, imposibles, no sé, problemas, tantas cosas que quizás nosotros como cristianos enfrentamos o pasamos. Pero también hay una actitud que tiene que haber en nosotros. Jesús nos declara una palabra, Jesús nos da promesa, Jesús nos anuncia o nos dice que nos va a bendecir, que va a hacer algo glorioso en nosotros. Y a veces nosotros no creemos en cierta forma, pero no entendemos de qué manera lo va a hacer. La primera reacción de Marta fue decir, Señor, yo creo que Él va a resucitar en el día postrero. Como que empezó a poner su conocimiento, su teología. Siento que Jesús le estaba diciendo que iba a resucitar ahora a su hermano. Entonces a veces nosotros igual, a pesar de que somos gente de fe, ponemos nuestro argumento por sobre el plan o el propósito de Dios. Aquí no había imposible porque Jesús estaba frente a la situación que ya estaban viviendo y estaba conmovido, estaba inserto en lo que estaban pasando, no estaba ajeno a su realidad. Entonces lo único que necesitaba Jesús en ella, aunque no necesitaba nada, pero lo que Jesús quería ver en ella es su actitud de fe. Por eso le dice, ¿crees esto? Le dice a Marta, ¿crees esto que te estoy compartiendo? ¿Crees que tu hermano resucitará? Jesús necesitaba una actitud de fe y el remover la piedra después de que su hermano había sido sepultado 4 días, también era una actitud de fe. Hay situaciones en nuestras vidas como cristianos hoy día, aplicándolo a nuestra vida, que quizás son imposibles que se puedan restaurar. Hay cosas que quizás en nuestras vidas que es imposible que puedan cambiar. Hay situaciones que es imposible que nosotros como cristianos podamos superar. Y a veces lo que Dios necesita de nosotros solamente es una actitud de fe. Que creamos, cree solamente. La fe es el motor de todas las obras, los milagros que Jesús hizo. Si bien es cierto, Jesús no vino a hacer milagros, Jesús no vino a sanar enfermos, Jesús no vino, cierto, a resucitar muertos, Jesús vino a traer el mensaje, el reino de Dios a la tierra. Pero como resultado de la fe de muchos, cierto, Jesús vino a hacer milagros. Esto es lo que movía la mano de Dios, el hacer milagros, el creer, el movernos, el activar nuestra fe. No es solo creer quizás de manera lógica, sino que es creer de que Dios tiene el poder, de que Jesús tiene el poder para cambiar nuestra realidad. Y lo vemos mucho en los milagros, la mujer del flujo de sangre, que se abrió paso, ¿cierto? Lo hablamos el otro día, igual cuando hablábamos de Juan el Bautista, del ser violento. Eso es abrirse paso, creer, moverse, activa el poder de Dios para actuar en fe. O como cuando Zaqueo está ahí, quiere ver a Jesús, él viene y tiene una actitud de fe y va y se sube al árbol. Eso es lo que mueve la mano de Dios, nuestra fe. Si bien Dios conoce nuestra necesidad, Él conoce nuestra dificultad, conoce nuestros problemas, pero nuestra necesidad, nuestra dificultad y nuestros problemas no mueven la mano de Dios a nuestro favor. Lo que la mueven es nuestra fe. De que nosotros creamos y que nuestra fe nos lleve a actuar, a movernos, a hacer algo. No es solamente lógico, es movernos en fe. Si Jesús me dice que remueva la piedra, la muevo a pesar de que yo sé que es imposible que se levante el muerto. Yo sé que es imposible que algo suceda. Pero como Jesús me lo dice, yo me muevo en fe y actúo en fe y creo que Él tiene el control de la situación y que si Él lo dijo, lo hará. Entonces, en cierta forma, el milagro también necesita de nosotros. Si ellos no hubieran movido la piedra, Jesús quizás no hubiera actuado, no hubiera levantado al muerto. Pero Jesús esperó que ellos removieran la piedra. Hay cosas que Dios va a hacer en nosotros, hay cosas que Dios quiere hacer en nosotros, hay cosas que Dios puede hacer en nosotros, pero también hay cosas que nosotros debemos hacer. Dar el paso de fe, mover la piedra, actuar, creer, activar el poder de Dios en nosotros para que entonces Dios pueda declarar y su palabra sea certera en nosotros. Dice que para el que cree todo es posible, todo es fe. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la palabra agradar a Dios habla de caminar con Él. Debemos tener fe para caminar con Él. Tenemos que tener fe para poder ver los milagros que Dios está haciendo a diario en nosotros. Tenemos que tener fe para que en realidad nuestra vida también sea impactada y cambie y pueda ser una vida que refleje la gloria de Dios. Lo que Jesús quería en esta familia era demostrar la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Lo que Dios quiere en nosotros también es eso, mostrar su gloria a través de nuestra vida.
mostrar su gloria a través de nuestra familia, mostrar su gloria a través de nosotros, de nuestro hijo, de todo nuestro anhelo, pero también para que esto suceda tenemos que empezar a tener una actitud de fe, de mover nuestra piedra. También la roca representa eso, los impedimentos que nosotros tenemos a diario, lo que nos impide poder salir adelante, lo que nos impide poder ver al Señor, lo que nos impide poder ver la gloria de Dios. Aunque nos digan que es imposible, que el alma ya haya subido, que ya, no sé, lleve 4 días, que tenga olor a muerto, que ya no haya ninguna posibilidad. Si Jesús declara una palabra, el poder de Jesús puede hacer un milagro en nosotros. Lo único que necesitamos es movernos en fe. Cree solamente, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y cuando Lázaro se levantó, no sé si voló hasta la entrada, no sé, la Biblia no habla de eso, no sé si la palabra que Jesús declaró lo trasladó de un lado a otro, no sé, no podría asegurarlo, pero algo ocurrió ahí, que el muerto se levantó y se levantó sano, se levantó intacto. Lo que Dios va a hacer en nosotros va a hacer que muchos puedan ver la gloria de Dios en nuestra vida. Solamente tenemos que tener una actitud de fe, solamente tenemos que empezar a caminar en su palabra y muchos van a creer por lo que Dios haga en nosotros. Primero nuestra casa, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, no sé, nuestro entorno. Lo primero que necesitamos es remover la piedra en nuestra familia para que también otros puedan ver la gloria de Dios a través de nosotros, la gloria de Dios en nuestra vida. Vamos a ver más adelante, como compartía el estudio pasado la hermana Lisette, que se levanta una tremenda oposición. En el próximo estudio vamos a hablar de eso. Los fariseos vienen, empiezan a hacer un complot y quieren matar nuevamente a Lázaro. Porque también cuando el plan de Dios y cuando Dios tiene un propósito, también tiene que levantarse una oposición, también tiene que levantarse una lucha, también tiene que levantarse quizá algo espiritual que se quiere oponer a que la gloria de Dios se mueva en nosotros. Pero la Biblia dice que debemos abrirnos paso con violencia. Hay una palabra que está en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 14, versículo 22. Amén. Amén. ¿Cómo dice? Dice, confirmado los ánimos de los discípulos. No, sí está bien. Confirmado los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Cuando habla de tribulación, está hablando de oposición, está hablando de lucha. Y vemos que en el libro de los Hechos se levanta la tremenda oposición, la tremenda tribulación, la persecución, los apiedraban, se levanta. Pero ¿qué es lo que decía? ¿Qué es lo que habla aquí? Que se exhortaban, ¿cierto? Se animaban y diciéndole que era necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, a pesar de que se levante la lucha, a pesar de que haya oposición, a pesar que la piedra en nuestro sepulcro sea grande, la palabra de Jesús tiene que llevarnos a animarnos y a movernos en fe y a creer que a través de la tribulación igual vamos a ver la gloria de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, aunque se levante la oposición, si Dios ha declarado una palabra acerca de nosotros, esa palabra tiene que cumplirse. Es tiempo de que movamos la roca, que movamos la piedra y que podamos soltar las ataduras que nos atan, lo que nos impide poder ver la gloria de Dios, lo que nos impide poder ser libres, para que entonces la gloria de Dios se mueva en nosotros, su bendición se deje ver en cada una de las cosas que hemos hecho. Vamos a dejar el estudio hasta aquí, ¿cierto? Y la semana próxima vamos a continuar, ¿cierto? En el capítulo 11, versículo 46, y vamos a terminar el capítulo 11. Vamos a dejar abiertos los micrófonos unos minutos para que puedan compartir acerca de lo que hemos estudiado, lo que hemos compartido hoy. Pero yo creo que Dios nos está desafiando a movernos en fe, a creer de que Él tiene el poder, aunque sea imposible, aunque estemos pasando una situación extrema y no haya ninguna posibilidad. Si movemos la piedra, Jesús declara una palabra, hay una palabra: Lázaro, ven fuera, Lázaro, ven fuera. Pongámosle el nombre que nosotros queramos a nuestro imposible,
pero la palabra de Dios, el poder de Dios tiene poder para restaurar y para obrar un milagro a nuestro favor y hacer de que la gloria de Dios se vea en nosotros. Ahí van a quedar abiertos los micrófonos para que puedan compartir lo que quieran de lo que hemos compartido esta noche. Amén, el Señor les bendiga, mis hermanos. Quería compartir algo que me queda en el corazón esta noche, que es muy importante el hecho de que si bien nuestro Señor tenía la capacidad, la fuerza, el poder de haber Él mismo haber movido la roca, que Él da una orden. Así como en nuestras vidas, siempre nosotros tenemos que dar el primer paso de querer que Dios obre en nuestra vida, de querer acercarnos a Él. Nuestro paso de fe para que Él haga lo más grande. Y eso lo guardo mucho en mi corazón porque habla del querer acercarnos a una relación. Habla de querer darle parte a Él en nuestras vidas. Eso quería compartirlo con ustedes, que es muy profundo, pero es lo que yo tomo. Toda la palabra es hermosa, pero el saber que también hay un paso que nosotros tenemos que dar, que es nuestra responsabilidad, es maravilloso. Amén, Dios la bendiga, hermanita Pame. Dios tiene fe en nosotros. Así como nosotros creemos en Él, como nosotros confiamos en Él, Dios también espera en nosotros. Dios también espera algo de ti, Dios espera algo de nosotros. Que movamos la piedra. No sé qué más quiere compartir algo. Yo quería compartir algo, siervo, dentro de todo el estudio y también la parte que usted habló de la piedra. La verdad es que sí me llega mucho, pero hay una parte que me dejó igual dando vuelta y la quería compartir también, que es el versículo 44, cuando dice: y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Lo asimilaba mucho como cuando nosotros llegamos a Cristo. O sea, Dios nos hace el llamado, como se lo hizo a Lázaro, para que nosotros demos el paso, para abrirle nuestro corazón, para llegar a Él. Pero llegamos con ataduras, llegamos con vendas. No al principio, llegando a Cristo, no inmediatamente creemos, nos cuesta confiar, no sé, pues tenemos las vendas en nuestros ojos, en nuestra cara, y también nos cuesta levantar nuestras manos. Yo lo hablo por mí primeramente, porque a mí me pasó muchas veces en algún momento de mi vida que yo me alejé de Dios, y cuando volvía al Señor, cuando Él me volvía a llamar a sus caminos, yo llegaba, me sentía así como salió Lázaro, muy atada de manos, de pies, no podía ver, era algo espiritual. Y la verdad es que, no sé, me quedó mucho dando vuelta ese versículo en sí, de que también se puede llevar muy a cabo a nuestra vida espiritual de cuando recién llegamos a Cristo. Sí, igual tiene mucho que ver eso de la atadura. Hay una palabra que habla cuando la mujer encorvada va a la sinagoga, llega Jesús a la sinagoga, dice que él se acerca y le pone la mano y le dice: mujer, eres libre. Y la mujer se levantó y se puso derecha. Entonces ellos le dijeron que por qué había sanado a una mujer si era día de reposo. Y Jesús le dice: cada uno de ustedes desata su asno para que vaya y pueda tomar cierto agua o alimentarse. ¿Y acaso yo no iba a desatar a esta hija de Abraham, cierto, que estaba atada? Hay cosas que espiritualmente nos atan, como dice, a veces situaciones que nos impiden poder caminar libre. El hecho de que quizá seamos cristianos como que no nos hace inmunes. Lázaro era amigo de Jesús, era cercano, y aún así estaba en una situación de dormir, de espiritualmente en tiniebla, había muerto, como diríamos. No es que haya caído, pero está en una condición de muerte. Entonces también eso habla de que por más que seamos cristianos, eso no nos hace inmunes a la muerte, sino que
a veces también vienen situaciones que nos limitan, pero nosotros tenemos que eso, cuando caminamos en la palabra tiene el poder de desatarnos. Un toque, una palabra, una orden de Jesús nos desata y nos deja libre. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Saca, desatarle, dejarle ir. Entonces, claro, habla de eso, de la atadura. Y también para que seamos libres, también tenemos eso, de que tenemos que remover la piedra. Hay algo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, Yo quisiera, eh, como igual lo que decía la hermana Lisette, nos cuesta tanto dar ese paso muchas veces. Llegamos, salimos, entramos, salimos y de repente nos sentimos cohibidos, nos sentimos observados. Muchas veces todas esas cosas nos hacen retroceder, pero hay un momento en que uno no debe mirar lo demás. Yo en lo personal les puedo contar que yo le conté a un familiar, a mis tías, que yo estaba asistiendo a la iglesia acá y siento que ella se enojó conmigo y me dice, estás igual que tus primas, que murió la madre y se cambiaron de iglesia, siendo que su mamá había sido la fundadora de la iglesia en Calera, de la iglesia bautista en Calera. Y mi abuela era la que siempre luchó por el legado, por lo que yo tengo entendido. Entonces yo le decía anoche a mi mamá, ¿sabes qué? A mí ya no me importa, le dije yo tengo que estar donde yo me siento libre y siento que aquí yo he podido ser libre, que hay no sé, no puedo explicar, pero siento que hasta he perdido la vergüenza a la entrega. Entonces, vamos a ser criticados siempre, siempre. Y muchas veces son las críticas las que a veces nos hacen alejarnos, porque eso nos hace traernos a recuerdos de otras cosas. Pero ahí es donde está la confianza, la fe, la lealtad al Señor igual. Eso. Y de pasadita quisiera pedirle que pudiéramos orar por mi hijo, porque se va a trabajar al norte y que el Señor lo acompañe. amén, hermanita Vero, cuando terminemos vamos a estar orando igual por ella. Es lo que hablaba, o sea, por él, es lo que hablábamos acerca de la oposición, ¿cierto? Cuando se levanta la oposición, pero también cuando caminamos en la palabra, ¿cierto? Tenemos un espíritu que va por sobre cada situación. No sé si mi papá quería también compartir algo, había activado el teléfono. Sí, buenas noches a todos. Mira, Sergito, aquí lo que yo veo, la tremenda la fe que tenía Jesucristo al decir, gracias Padre, porque yo sabía que me habías oído. Antes de hacer nada, él ya tenía la seguridad de que le iba a decir a Lázaro, levántate, ven fuera, y eso iba a ocurrir. La convicción que él tenía, la seguridad, la fe, impresionante, y a la vez el mensaje que nos da a todos nosotros, porque dice para que la multitud que está alrededor, nosotros somos parte de esa multitud. Me hace recordar cuando a pocos días de que mi madre se fuera a la presencia del Señor, conversando aquí en esta mesa con ella, nosotros había angustia porque sabíamos que le quedaban poquitos días de vida, y ella dijo, hijo mío, estése tranquilo, yo lo que quiero es partir a la presencia del Señor, pero irme tranquila de que ustedes estén en paz, porque yo sé, estas son palabras que ella me dijo, porque yo sé en quién he creído, y yo sé en quién he confiado. Tengo cáncer ramificado por todo mi cuerpo, pero tengas la certeza, porque yo se lo digo, hijo, que yo me voy a ir en el sueño, no voy a ir con sufrimiento ni con dolor. Y tal cual como ella me lo dijo, así fue.
Entonces me hace recordar ese momento, porque realmente mi mamá su fe fue tan grande, inamovible, hasta el final. Y el Señor le respondió y nos respondió a todos, porque nosotros vimos cómo se glorificó el Señor en ella. Eso les quería compartir. Tremendo, tremendo, papá, de lo que tú compartís acerca de cómo Jesús da gracias. Hablamos de que como que declaró la victoria antes, cierto, de enfrentarlo. Antes de pasar eso, celebra la victoria antes de pelear la batalla. Es como tremendo. Y claro, tremenda la experiencia igual que viviste con la Lali o con mi abuelita de que ella tenía esa seguridad. Po. Eh, a veces nuestra fe tiene que ir por sobre lo natural po, y tener seguridad de que la vida o la muerte son solamente pasos que en realidad algún momento vamos a tener que enfrentar todos para poder ir a la presencia de Dios. Po. Pero tener esa seguridad, como dijo Pablo, ¿cierto? He corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe, por tanto me está reservada la corona de la vida. En verdad que lo importante hoy día es dónde está fundamentada nuestra fe, dónde tenemos nuestro corazón, dónde está fundamentado lo que creemos. Si el día de mañana Él viene por nosotros, nos vamos a su presencia. Quizás lo que decías tú, nos preocupamos por los que están a nuestro alrededor, pero en verdad Dios ha puesto eternidad en el corazón de nosotros y nos vamos a su presencia donde quizás ya no vamos a tener tanto dolor. Lo importante es estar seguro en Él. Y qué tremendo, papá. No sé si alguien más, pastor, si quiere compartir algo. No nada más que estar haciendo recuento. Uno como pastor siempre va analizando algunos comentarios de las ovejas, de los miembros, que si podemos decirlo así. Mucha gente está diciendo, dame una palabra, estoy pidiendo una palabra al Señor, necesito, pero la otra vez lo conversaba, cuántos mensajes Dios nos ha dado durante todos los años que participamos, pero nos cuesta quitar esa piedra. Estamos atados y no podemos oír la voz de Dios, porque las vendas nos cubren el oído y nos cuesta discernir la voz de Dios. Creemos a lo que dice el doctor, creemos a muchas voces, a lo que dice el vecino, otro, pero la voz de Dios a veces no la discernimos. Y bueno, aquí está claro, nosotros simplemente tenemos que creer, como le dijo a Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, y para que Dios se glorifique en estos tiempos también. Entonces, es increíble que todavía hay mucha gente atada, a pesar que canta en la iglesia, hace muchas cosas, pero no puede caminar firme. Así que Dios bendiga y fortalezca. Y como decía la hermana Verónica, a veces son ese tipo de comentarios que hacen que de repente queramos nuevamente proceder, pero es la voz de Dios que está y ha desatado nuestras vidas. Y en esto quiero decir, bueno, en este párrafo estaba pensando allí, del 38 al 44, hay como 5 mensajes. Está la personalidad de Jesús, quitar la piedra, hablar de glorificar a Dios, que Dios siempre escucha, y bueno, la autoridad de Dios, cuando le dice Lázaro ven fuera, y lo último, desatar. Sí. Hay mucha gente, así que hay una profundidad de mensaje aquí tremendo en la palabra del Señor. Me gustaría preguntarle a la hermana Verónica por el nombre de su niño, ya no me acuerdo, por tal como Jesús fue directo, le dijo Lázaro, para nosotros orar con dirección. Damián de Atalca. Ya, vamos a orar por Damián entonces, para que Dios lo guarde. Eso, hermano Sergio. Tremendo, tremendo lo que compartía y tremendo lo de actuar de fe, me quedó muy grabado. Y ahora que compartía acerca igual de la fe, pastor, igual el sábado pasado tuvimos un evento en la iglesia donde venían las hermanas, ¿cierto?, hablando de la iglesia perseguida, dentro de los testimonios que comentaban y muchos de los países que eran afectados, ¿cierto?, por el tema de la persecución, donde no podían llevar una Biblia, donde no podían hablar de Jesús, donde no podían ellos predicar libremente, sino oculto. Uno de los mensajes, no me acuerdo si era Corea del Norte o no sé qué país era, pero uno de los países extremos dice que habían cristianos evangelistas que iban a orar a los hospitales. En la India creo que era, ¿o no? En la India.
y iban a los hospitales a orar por los enfermos y le ponían las manos y oraban por ellos. Esa era la forma de predicar, la oración. Y cuando oraban por los enfermos con enfermedades terminales o enfermedades graves, se sanaban y creían en Jesús y se convertían. Esa era la forma de predicar, ir y orar por los enfermos terminales. Dios hacía milagros. Entonces, hasta donde nosotros creamos, va a ser hasta donde Dios actúe. Si movemos la piedra, si actuamos en fe, si hacemos algo para Dios, Dios nos va a respaldar. Pero todo es a través de nuestra fe. El único límite de lo que Dios haga en nosotros y en nuestras vidas, y en nuestra descendencia, y en nuestra familia, y en nuestra economía, y en lo que sea, es nuestra fe. Si nosotros nos movemos en fe, Dios se mueve a favor de nosotros. Voy a pedirle al pastor que ponga la bendición y que esté orando por el hijo de nuestra hermana Vero. Dios los bendiga mucho. Amén, oramos al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a tu presencia, reconociendo tu autoridad y, Señor, el dominio y tu soberanía. Entramos confiadamente al lugar santísimo a través de Jesús y podemos humillarnos y pedir perdón por nuestras faltas, por nuestras miradas, por nuestro hablar, y nos renueve en fe. Señor, gracias por la exposición de tu palabra en el día de hoy, que nos ha aclarado, Señor, las cosas que tú hacías, Señor. La verdad es que, como decía nuestro hermano, tú no viniste a sanar, tú viniste a darnos salvación y vida eterna, pero esas señales te siguieron para confirmar la autoridad tuya. Y en este caso vimos cómo la voz tuya, la autoridad se hizo presente ahí en la tumba donde estaba Lázaro y la llamó afuera. Señor, en el nombre de Jesús, cuánto estamos hoy esperando una palabra tuya, pero tú has hablado a diario como nos has hablado hoy día, pero nos cuesta, porque nos hemos quitado abiertamente la piedra de nuestros corazones. Hay incredulidad. Señor, quiero que en el nombre de Jesús tú nos ayudes a desatar toda venda que hay en nuestro cuerpo aún, para que nuestra oración pueda llegar a tu presencia, especialmente en esta hora que queremos orar por el hijo de nuestra hermana Verónica. Oramos por Damián, que viaja a Talca para trabajar ahí. La mamá queda preocupada, pero oramos para que tu gracia se manifieste en la vida de Damián. Señor, que la salvación le alcance primeramente, que sea el momento, el lugar donde él conozca en el viaje. Guárdale a ese lugar donde va a trabajar. Oramos para que tu gracia vaya con el Espíritu Santo. Guárdale. Oramos para que conceda la petición de nuestra hermana Verónica. Y oramos por cada uno de los que se han conectado a través de esta plataforma, porque cada uno ha extraído partes que le han llamado la atención. Oramos para que esa palabra te haga efectiva. Tu palabra es viva y eficaz, es más cortante que espada de filo, penetra el alma y hasta los tuétanos de los huesos, ¿no? Así dice tu palabra. Por eso oramos, porque así lo dice también en Juan, que todo lo que pidiéramos al Padre creyendo en tu nombre será hecho. Damos gracias para que tu palabra siga obrando en nuestros corazones. Bendice a nuestro hermano Sergio, la familia, y el resto de esta semana. Ayuda a que esta palabra esté obrando, esté tocando, hablando en nuestros corazones, para llegar al fin de semana, si tú así lo permites, estemos con gratitud en los servicios de adoración a tu nombre, exaltando y adorando tu nombre. Alcanza mucho, Señor. Alcanza mucho por el testimonio de los que están y de los que tú vas a usar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Que Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga mucho, hermanita Pame. Dios le bendiga, hermanita Lisette. Saludos, hermano Andrés. Papá, Dios te bendiga. Le bendiga al Señor. Te bendiga mucho. Bendiciones. Dios le bendiga mucho. Chau. Cuídense Chau, del Pame. frío, Dios te bendiga. cuídense. Chau. Chau, hermanita Pame. Chau, papá. Dios te bendiga. Chau. Te bendiga, papá. Chau.